La Habana, Cuba. Marzo de 2010. Las manos de Alberto Granado temblaban ligeramente mientras sostenía la fotografía. No era el temblor de la vejez, aunque sus 88 años pesaban en cada articulación, sino el peso de 6 décadas de silencio. En la imagen, dos hombres jóvenes sonreían sobre una motocicleta destartalada. El mundo los recordaría a ambos, pero solo uno se convertiría en leyenda. Alberto levantó la vista hacia la cámara. Sus ojos, nublados por el tiempo, conservaban un brillo extraño. Una mezcla de nostalgia y culpa. Me llaman el amigo del Che. Durante 60 años guardé un secreto. Ernesto me dijo algo en 1960 que cambió mi vida para siempre. Me dijo, Alberto, tú te quedarás porque amas la vida. Yo me iré porque amo la muerte. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el ventilador girando en el techo. Alberto cerró los ojos y regresó al pasado. Córdoba, Argentina. 1943. Alberto Granado tenía 21 años y el mundo entero parecía caber en su sonrisa. Era estudiante de bioquímica, jugador de rugby, popular entre sus compañeros. Para él la vida era simple, estudiar, jugar, reír. Nada más complicado. Ese día un muchacho delgado se acercó al campo de rugby. Ernesto Guevara de la Serna. Apenas tenía 15 años, pero sus ojos poseían una intensidad que incomodaba. Disculpa, ¿tú eres Alberto Granado? Quiero jugar rugby, pero tengo asma. Alberto se giró. El muchacho era frágil, pálido. Cualquier otro jugador lo habría despedido. Pero algo en esos ojos detuvo a Alberto. El asma no es un obstáculo, solo una dificultad. Ven, practiquemos juntos. En ese momento nació una amistad que el mundo entero terminaría conociendo. Para Alberto, Ernesto era simplemente un chico frágil que necesitaba ayuda. Para Ernesto, Alberto era la primera persona que no lo trataba como un inválido. Esa tarde, mientras lo veía luchar por respirar después de cada carrera, pensé que lo estaba ayudando a vivir. No sabía que en realidad lo estaba preparando para morir. Los años siguientes fueron de camaradería intensa. Alberto terminó bioquímica. Ernesto avanzaba en medicina. Pasaban horas conversando sobre ciencia, política, mujeres, literatura. Pero siempre había una diferencia fundamental. Alberto disfrutaba la vida tal como venía. Ernesto parecía constantemente insatisfecho, como si buscara algo que el mundo visible no podía ofrecerle. 1951. Una noche en el departamento de Alberto. Los dos amigos estaban frente a una botella de vino barato. Alberto acababa de comprar una motocicleta usada, una Norton 500cc bautizada como la poderosa Segundo Moto de Ernesto. Tengo una idea. Vamos a recorrer Sudamérica en esta motocicleta. Chile, Perú, Colombia, Venezuela. Ernesto levantó la vista. Alberto vio algo en su rostro. No era sorpresa, era hambre. Una necesidad desesperada de escapar, de ir más allá. ¿Hablas en serio? Completamente. Veremos el mundo antes de que nos trague. Viviremos antes de que sea demasiado tarde. Ernesto sonrió. Pero era una sonrisa extraña, como si la palabra vivir significara algo completamente distinto para él. Vivir. Sí, Alberto. Vivamos. Cuando dije esas palabras, no sabía lo que estaba poniendo en marcha. Ese viaje cambiaría el destino de ambos. Yo aprendería a vivir. Él aprendería a morir. Enero de 1952. Córdoba. La poderosa Segundo estaba sobrecargada con mochilas, libros, provisiones médicas. Alberto tenía 29 años, Ernesto 23. Ninguno tenía mucho dinero, pero eso no importaba. Los primeros días fueron pura aventura. La motocicleta rugía por las carreteras polvorientas de Argentina, subía las montañas de Chile. Dormían donde podían, en granjas, bajo puentes, en casas de desconocidos. Alberto lo disfrutaba todo con alegría infantil. Para él esto era libertad, descubrimiento, camaradería. Pero Ernesto estaba cambiando. Chile, marzo de 1952, la noche en Chuquicamata, la mina de cobre más grande de Chile. Algo se rompió en Ernesto. Habían conocido a una pareja de mineros desempleados, comunistas perseguidos. No tenían ni mantas para el frío del desierto de Atacama. Alberto observó a Ernesto esa noche. No podía dormir. Estaba junto a la fogata, mirando las llamas, con una expresión que Alberto nunca había visto. No era tristeza, era furia. Una furia fría, calculada, implacable. Alberto, esta gente está siendo triturada. El capitalismo los está matando. Y nosotros solo estamos mirando. Alberto sintió compasión por aquella pareja. Pero para él era una tragedia individual. Para Ernesto era el síntoma de una enfermedad global. Podemos ayudarlos, Ernesto. Les daremos dinero, comida. Ernesto lo interrumpió con risa amarga. ¿Ayudarlos? Esto no se soluciona con limosnas. Esto requiere una revolución. Esa fue la primera vez que Alberto escuchó esa palabra en boca de Ernesto. Revolución. Alberto creía en soluciones pequeñas, individuales.
Ernesto estaba comenzando a creer en algo mucho más grande y mucho más peligroso. Perú, junio de 1952. San Pablo, leprosería. El momento decisivo llegó en una colonia de leprosos a orillas del Amazonas. Alberto y Ernesto trabajaron allí durante semanas. Alberto se concentraba en la medicina. Ernesto hablaba con los enfermos, los escuchaba, y en sus ojos crecía esa misma furia fría. Una noche los enfermos organizaron una fiesta de despedida. Había música, comida modesta, risas. Alberto bailó, bebió, se divirtió. Ernesto permanecía sentado en un rincón, observando a todos con intensidad inquietante. Después Ernesto habló. Alberto, ¿viste la solidaridad de esa gente? La lealtad. Todo eso surge entre los más desesperados. Eso es lo más alto de la humanidad. Y también me enseña que el mundo necesita cambiar. Completamente. Desde la raíz. Alberto sintió un escalofrío. Comprendió algo fundamental. Ese viaje no había sido el mismo para ambos. Para él había sido una aventura. Para Ernesto había sido una conversión. Regresamos a Argentina 8 meses después. Yo había visto el mundo. Él había visto una misión. Yo volví queriendo vivir más. Él volvió queriendo morir por algo. Buenos Aires, 1952. Los dos amigos se despidieron en la estación. Alberto regresaría a Córdoba. Ernesto terminaría medicina en Buenos Aires. Prometieron mantenerse en contacto, pero las cartas de Ernesto cada vez sonaban más distantes. Hablaba de Guatemala, de revoluciones, de Fidel Castro. Alberto respondía con noticias simples. Su trabajo, un descubrimiento científico, una novia. En 1955, las cartas cesaron. Alberto no volvería a ver a Ernesto durante 4 años. Cuando se reencontraron, su amigo ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que el mundo conocería como el Che. Alberto, 2010. Pero antes de ese reencuentro hubo una última conversación. Buenos Aires, 1953. Ernesto estaba por partir a Centroamérica. Nos tomamos un café. Le pregunté, Ernesto, ¿qué buscas realmente? Él me miró con ojos que ya no reconocía. Busco una causa por la que valga la pena morir, Alberto. Porque vivir sin causa es peor que la muerte. En ese momento no entendí. Pensé que era romanticismo juvenil. No sabía que estaba anunciando su propio final. La cámara se aleja de Alberto. Sus manos sostienen la fotografía de 1952. 2 jóvenes sobre una motocicleta. Uno murió hace más de 40 años. El otro sigue vivo cargando 60 años de preguntas. Y la más grande, ¿debí detenerlo? 1959. Enero. La Habana, Cuba. Alberto Granado miraba la pantalla del televisor con incredulidad. Las imágenes mostraban a miles de cubanos celebrando en las calles de La Habana. La revolución había triunfado. Batista había huido. Y allí, en medio de la multitud victoriosa, estaba él, Ernesto Guevara. Pero ya no era el joven flaco del viaje en motocicleta. Este hombre tenía barba espesa, boina negra y una mirada que Alberto apenas reconocía. El mundo lo llamaba comandante. El cheso Alberto sintió algo extraño en el pecho. Orgullo, sí, pero también algo más oscuro. Una sensación de pérdida. El amigo que había conocido ya no existía. En su lugar había un símbolo, una idea, algo más grande que un simple ser humano. Ese es mi amigo, murmuró Alberto a su esposa. Ella lo miró con curiosidad. ¿Tu amigo? Ese es el Che Guevara. Lo sé. Pero antes de ser el Che, fue Ernesto. Y antes de ser revolucionario, fue mi compañero de viaje. Durante semanas, Alberto no hizo nada. No escribió, no llamó. ¿Qué podía decirle a alguien que acababa de cambiar la historia? ¿Felicidades por derrocar un dictador? Parecía ridículo. Pero un mes después llegó una carta. Era breve, escrita con la letra apresurada de Ernesto. Alberto, Cuba te espera. Necesito gente en quien confiar. El laboratorio es tuyo. Ven. Alberto leyó la carta 3 veces. Su esposa lo miraba expectante. ¿Vas a ir? Alberto tardó en responder. Parte de él quería quedarse en Argentina, en su vida tranquila de laboratorio y familia. Pero otra parte, la parte que había montado en la poderosa Segundo 7 años atrás, sentía la llamada de algo más grande. Voy a ir. Es mi amigo. Me necesita. Lo que Alberto no sabía es que no iba a encontrar a su amigo. Iba a encontrar a un extraño con el rostro de Ernesto. Abril de 1959. Aeropuerto de La Habana. Cuando Alberto bajó del avión, el calor caribeño lo golpeó como una ola. Pero más impactante fue la figura que lo esperaba al pie de la escalerilla. El Che, con uniforme verde olivo, pistola al cinto, rodeado de guardaespaldas. Cuando sus ojos se encontraron, algo pasó. Una fracción de segundo donde el comandante desapareció y Alberto vio a Ernesto. Solo un destello. Luego volvió la máscara. Alberto.
Se abrazaron. Fue un abrazo fuerte, genuino, pero Alberto sintió la diferencia. El cuerpo de Ernesto era más duro, más tenso, como si cada músculo estuviera preparado para la guerra. Viniste. No esperaba menos de ti. Aquí estoy. Aunque no sé exactamente para qué. El Che sonrió. Pero no era la sonrisa del muchacho de 1952. Era la sonrisa de alguien que había visto morir a demasiados hombres. Para construir un mundo nuevo, Alberto. ¿No es eso lo que siempre quisimos? Alberto no respondió, porque no estaba seguro de que eso fuera lo que él siempre había querido. Tal vez Ernesto sí, pero él, Alberto, solo había querido vivir. Los primeros meses en Cuba fueron extraños. Alberto recibió un puesto como profesor en la Facultad de Medicina de La Habana. Le dieron un buen apartamento, un salario decente. El Che cumplía su palabra, pero las reuniones entre ellos eran cada vez más raras. El Che era ahora ministro de Industria, presidente del Banco Nacional, una de las figuras más poderosas de Cuba. Alberto era simplemente un profesor. Cuando se veían, las conversaciones eran cordiales pero superficiales. Hablaban de ciencia, de educación, de proyectos futuros, pero nunca hablaban de lo que realmente importaba. Nunca hablaban de cómo Ernesto había cambiado, de cómo la revolución lo había consumido, hasta aquella noche de marzo de 1960, oficina del Che en el Ministerio de Industria. Alberto recibió una llamada inesperada. La secretaria del Che le pidió que fuera a su oficina. Era urgente. Alberto sintió un nudo en el estómago. Las llamadas urgentes del Che nunca eran buenas noticias. Cuando llegó, encontró a Ernesto solo, de pie frente a la ventana mirando la Habana nocturna. No llevaba uniforme, solo una camisa blanca arrugada y pantalones oscuros. Parecía cansado, más que cansado. Parecía agotado en un nivel que iba más allá de lo físico. Alberto, gracias por venir. Siéntate. Alberto se sentó. El Che no se giró. Siguió mirando por la ventana, como si las palabras que necesitaba decir estuvieran escritas en algún lugar de esa ciudad oscura. Finalmente habló. Me voy de Cuba. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Alberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿A dónde? El Che se giró. Sus ojos tenían esa misma intensidad que Alberto había visto por primera vez en 1943. Pero ahora había algo más. Algo que Alberto tardó un momento en identificar. Era paz. Una paz terrible y definitiva. África. Después tal vez Sudamérica. La revolución no puede quedarse en Cuba, Alberto. Tiene que expandirse o morirá. Alberto se puso de pie. Sintió una oleada de furia que no había sentido en años. ¿Estás loco? Acabas de ganar una revolución. Tienes poder e influencia. Puedes cambiar Cuba desde adentro. ¿Y quieres irte a pelear guerras que no son tuyas? El Che sonrió. Esa maldita sonrisa tranquila que Alberto estaba empezando a odiar. Todas las guerras contra la injusticia son mías, Alberto. No, Ernesto. Esas son palabras. Bonitas palabras, pero palabras. La verdad es que estás huyendo. ¿Huyendo? ¿De qué? De la vida. De la responsabilidad. De construir algo que dure. Es más fácil morir como héroe que vivir como político. El Che lo miró durante un largo momento. Luego caminó hacia su escritorio, tomó un cigarro y lo encendió. La llama del fósforo iluminó su rostro por un segundo. Alberto vio arrugas que no recordaba, ojeras profundas. Este hombre tenía 31 años, pero parecía tener 50. Tal vez tengas razón, Alberto. Tal vez estoy huyendo. ¿Pero sabes de qué? De convertirme en lo que juré destruir. Un burócrata, un político, alguien que se sienta en oficinas mientras otros sufren. Ernesto, eso no es cobardía. Eso es responsabilidad. No, Alberto. Eso es muerte. Una muerte lenta, pero muerte al fin. Yo no nací para eso. Entonces, ¿para qué naciste? El Che apagó el cigarro. Lo miró directamente a los ojos. Y en ese momento, Alberto supo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Nací para ser recordado, Alberto. No para ser feliz. No para envejecer. Nací para ser un símbolo. Y los símbolos no envejecen en oficinas. Los símbolos mueren jóvenes. Alberto sintió algo quebrarse dentro de él. Era como si todo el viaje en motocicleta, toda la amistad, todos los años, hubieran sido solo un preludio para este momento. El momento en que Ernesto Guevara confesaba que había elegido la muerte hace mucho tiempo. ¿Entonces esto es una despedida? El Che asintió lentamente. Sí, pero antes necesito que entiendas algo. Tú y yo, Alberto, somos diferentes. Siempre lo fuimos. Yo lo supe desde 1952, en esa leprosería del Amazonas. Tú viste sufrimiento y quisiste aliviarlo. Yo vi sufrimiento y quise destruir el sistema que lo causaba. Tú elegiste la medicina. Yo elegí la guerra,
Alberto sintió lágrimas quemando sus ojos, pero no las dejó caer. ¿Y eso te hace mejor que yo? El Che negó con la cabeza. No, solo diferente. Tú elegiste vivir, Alberto, y eso está bien. Alguien tiene que quedarse para contar la historia. Alguien tiene que ser testigo. ¿Y tú? Yo elegí morir. O más bien, elegí una causa que vale la pena morir defendiendo. Ernesto. Eso es... El Che lo interrumpió. Su voz era firme pero no cruel. Alberto, tú te quedarás porque amas la vida. Yo me iré porque amo la muerte. Las palabras cayeron como piedras en agua profunda. Alberto las escuchó. Las sintió hundirse, asentarse en el fondo de su alma. Y supo que pasaría el resto de su vida tratando de entenderlas. No pudo responder. Solo se quedó allí, de pie frente a su amigo, sabiendo que esta era la última vez que realmente lo vería. Oh, tal vez se encontrarían de nuevo. Tal vez habría abrazos, fotografías, despedidas oficiales. Pero esta conversación, este momento, era el verdadero final. Finalmente Alberto habló. Su voz era apenas un susurro. ¿Debí detenerte? Aquella vez, en 1952, cuando empezaste a hablar de revoluciones. ¿Debí decirte que te detuvieras? El Che sonrió. Y por primera vez en años, Alberto vio al muchacho de 15 años con asma en ese campo de rugby. No, Alberto, nadie podría haberme detenido. Esto es lo que soy. Siempre lo fue. Se abrazaron. Fue un abrazo largo, apretado. Alberto sintió el cuerpo delgado de Ernesto, los huesos prominentes, la fragilidad que el uniforme y la barba escondían. Pensó, este hombre va a morir pronto, y no hay nada que yo pueda hacer. Cuando se separaron, el Che ya había vuelto a ser el comandante. Cuida de mi familia, Alberto. Y cuídate tú. El mundo necesita gente como tú, gente que elija vivir. Alberto asintió. No confiaba en su voz para decir nada más. Salió de la oficina. Caminó por los pasillos del ministerio. Bajó las escaleras. Salió a la calle. La Habana nocturna era cálida, ruidosa, llena de vida. Pero Alberto se sentía vacío. Esa noche en su apartamento Alberto no pudo dormir. Las palabras del Che resonaban una y otra vez. Yo amo la muerte. Yo amo la muerte. Yo amo la muerte. ¿Era cierto? ¿Realmente Ernesto amaba la muerte? ¿O era solo otra mentira romántica que se contaba a sí mismo para justificar lo injustificable? Alberto nunca sabría la respuesta, porque 5 años después el Che desaparecería de Cuba. Y 2 años después de eso estaría muerto en una escuela de Bolivia, 1935, abril. La Habana. El Che se fue sin despedirse. Un día simplemente desapareció. Los periódicos especulaban. ¿Estaba muerto? ¿Se había peleado con Fidel? ¿Había sido ejecutado? Alberto conocía la verdad porque el Che le había enviado una carta breve, entregada por un mensajero anónimo. Me fui, Alberto. Como te dije, no me busques, no preguntes por mí. Solo recuerda, elegí esto. Nadie me obligó. Esto es libertad. Alberto guardó la carta en un cajón. No se la mostró a nadie. Los siguientes 2 años fueron de silencio. Alberto enseñaba, investigaba, vivía, pero siempre con una parte de él esperando noticias. Noticias que sabía que serían malas. 9 de octubre de 1967, Universidad de La Habana, Alberto. Estaba dando una clase sobre bioquímica cuando un estudiante entró corriendo al aula. Profesor Granado, el Che Guevara ha muerto en Bolivia. El tizador que Alberto sostenía cayó al suelo. El sonido resonó en el silencio absoluto que siguió. Todos los estudiantes lo miraban, esperando su reacción. Alberto no lloró, no gritó, solo asintió lentamente. Clase terminada, dijo con voz plana. Salió del aula. Caminó por los pasillos. Sus piernas se movían automáticamente. No sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba estar solo. Terminó en su oficina. Cerró la puerta. Se sentó en su escritorio. Y entonces, solo entonces, permitió que el dolor llegara. Pero no era el dolor de perder a un amigo. Era algo más complicado. Era el dolor de haber sabido, de haber visto venir esto durante 15 años desde aquella noche en el Amazonas. El dolor de ser testigo impotente de una tragedia anunciada. Alberto abrió el cajón donde guardaba la última carta del Che. La releyó. Elegí esto. Nadie me obligó. Esto es libertad. ¿Libertad? Alberto pensó. ¿Elegir morir es libertad? ¿O es la rendición final? Esa noche, en su apartamento, Alberto escribió algo que nunca publicaría. Lo escribió solo para sí mismo, para tratar de entender. Ernesto murió hoy, pero murió hace años. Tal vez en 1952, en esa leprosería. Tal vez en 1960, cuando me dijo que amaba la muerte. O tal vez nació muerto, y todo lo que vino después fue solo el proceso de su cuerpo alcanzando a su espíritu. No lo sé. Lo único que sé es que yo no pude salvarlo, porque él no quería ser salvado. Él quería ser leyenda, y lo logró. El mundo lo recordará para siempre.
Pero yo lo recuerdo como era, frágil, humano, mi amigo. Y eso me duele más que cualquier otra cosa. Alberto, 2010. Durante 43 años viví con esa conversación, con esas palabras. Yo amo la muerte. Algunos me preguntaban si estaba orgulloso de mi amigo. Yo sonreía y decía que sí, pero la verdad era más complicada. Estaba orgulloso del muchacho que conocí en 1943, del joven que viajó conmigo en 1952. Pero el hombre que se convirtió el Che, ese hombre me asustaba, porque había elegido algo que yo nunca podría entender. Había elegido la muerte sobre la vida, la leyenda sobre la humanidad, el símbolo sobre la persona. Y yo había elegido lo contrario. Elegí vivir, elegí ser olvidado. Elegí ser solo Alberto Granado, profesor de bioquímica, amigo de un fantasma. Durante años me pregunté si hice lo correcto, si debía haber ido con él, si debía haberlo detenido, si debía haber hecho algo, lo que fuera, para salvarlo. Pero ahora, 43 años después, creo que finalmente entiendo. Ernesto no necesitaba ser salvado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eligió su destino con los ojos abiertos. Y yo elegí el mío, él eligió ser recordado. Yo elegí recordar. Y tal vez, solo tal vez, ambos teníamos razón. 2010, diciembre. La Habana, Cuba. La entrevista estaba llegando a su fin. Alberto Granado, a sus 88 años, había hablado durante horas. La periodista hizo la última pregunta, la que todos querían hacer, pero pocos se atrevían. Señor Granado, cuando el Che le dijo que amaba la muerte, ¿qué sintió? Alberto permaneció en silencio. Sus ojos parecían mirar hacia un lugar que solo él podía ver. Tuve miedo, porque entendí algo terrible. Ernesto no quería cambiar el mundo, quería ser recordado, y sabía que solo se recuerda a quienes mueren jóvenes. Los que envejecen se vuelven olvidables. Los que mueren se convierten en leyenda. ¿Y usted qué hizo con ese miedo? Alberto sonrió tristemente. Nada, porque la verdadera amistad no es cambiar a alguien. Es permitirle ser quien es, incluso si eso te destroza. Durante 60 años me pregunté si debí detenerlo, pero ahora sé la respuesta. No debí, porque él había elegido. Y esa elección era suya, no mía. ¿Entonces no se arrepiente? Me arrepiento de muchas cosas. De no haberle dicho cuánto lo admiraba. De no haberle dicho que lo extrañaría cada día. Pero no me arrepiento de haberlo dejado ir. Esa fue mi última prueba de amistad. Dejarlo ser libre, incluso si esa libertad significaba su muerte. Alberto miraba sus manos arrugadas. Manos que habían enseñado a miles de estudiantes, habían abrazado a sus hijos. Manos que habían vivido. El mundo recuerda al Che como un héroe, pero yo lo recuerdo diferente. Yo recuerdo a un muchacho de 15 años con asma que se negaba a rendirse. Recuerdo a un joven que lloraba cuando veía sufrimiento. Recuerdo a un amigo que reía, que soñaba, que era humano. El Che se convirtió en símbolo, pero Ernesto era una persona, y la persona se perdió en el símbolo. ¿Eso lo entristece? Me entristece que el mundo nunca conoció a Ernesto. Solo conocen al Che, pero también entiendo que eso era lo que él quería. Él no quería ser recordado como humano, quería ser recordado como idea, y lo logró. Murió a los 39 años y se quedó joven para siempre. Yo viví hasta los 88, y el mundo apenas sabe mi nombre. ¿Eso le molesta? Alberto sonrió genuinamente. No, porque entendí algo que Ernesto nunca entendió, que vivir también es revolucionario, que enseñar también cambia el mundo, que envejecer, amar, criar hijos, trabajar cada día, eso también tiene valor. Ernesto eligió la muerte porque creía que solo así sería recordado. Yo elegí la vida porque creí que vivir bien también es una forma de victoria. ¿Quién tenía razón? Ambos, ninguno. No sé, la historia lo recordará a él. Pero yo viví, y esa también es una forma de ganar. 2011, marzo, Hospital de La Habana. Alberto yacía en una cama de hospital. Su cuerpo finalmente estaba cediendo. Alrededor de él su familia susurraba. Sus hijos, sus nietos. Esa tarde recibió una visita inesperada. Aleida March, la viuda del Che, se sentó junto a la cama y tomó su mano. Alberto, Ernesto te quería mucho. Decía que eras el único que lo conoció antes de que se convirtiera en el Che. Alberto sintió lágrimas. Y yo lo conocí después. Conocí a ambos, al muchacho y al mito, y amé al primero, pero el segundo me asustaba. Aleida apretó su mano, a mí también. Pero él era así. Todo o nada, vida o muerte. No había término medio. Aleida, ¿crees que fui cobarde? Por no ir con él, por quedarme, por elegir la vida. Aleida negó firmemente. No, Alberto, fuiste valiente, porque es más fácil morir como héroe que vivir como testigo. Tú llevaste el peso de recordar, de contar la historia,
de mantener vivo al Ernesto que existió antes del Che. Eso no es cobardía. Es la carga más pesada de todas. Alberto cerró los ojos. Sintió algo liberarse en su pecho, algo que había cargado durante 50 años. Gracias, susurró. Aleida lo besó en la frente. Gracias a ti, Alberto, por ser su amigo, por recordar, por vivir 5 de marzo de 2011. Alberto Granado murió. Su funeral fue modesto. No hubo desfiles ni discursos políticos. Solo su familia, colegas, exestudiantes. Gente que lo había conocido como profesor, como científico, como hombre. En su ataúd, su hijo colocó una fotografía vieja. 2 jóvenes sobre una motocicleta, sonriendo con la inocencia de quienes aún no saben lo que el futuro les depara. Y junto a la fotografía, un papel doblado. Las últimas palabras que Alberto había escrito días antes de morir. Ernesto eligió morir. Yo elegí vivir. Durante 60 años pensé que él había ganado porque el mundo lo recuerda. Pero ahora entiendo la verdad. Ambos ganamos. Él murió como leyenda. Yo viví como hombre. Él cambió el mundo con su muerte. Yo cambié vidas con mi presencia. ¿Cuál es más valioso? No lo sé. Solo sé que ambos fuimos fieles a nosotros mismos. Y al final, eso es lo único que importa. Un periodista escribió una nota breve sobre la muerte de Alberto Granado. Murió el último amigo íntimo del Che Guevara. Un hombre que eligió vivir mientras su amigo eligió morir. La nota terminaba con una cita de Alberto. El Che amaba la muerte. Yo amaba la vida. Y tal vez ambos amábamos la misma cosa. La libertad. Él la encontró en morir. Yo la encontré en vivir. Y ambos caminos eran válidos. Ambos caminos eran revolucionarios. Porque al final la única revolución que importa es ser fiel a uno mismo, cueste lo que cueste. La fotografía de 1952 permanece. 2 jóvenes sobre una motocicleta. Uno se convirtió en leyenda, el otro en testigo. Uno murió a los 39, el otro vivió hasta los 88. Pero ambos, a su manera, fueron libres. Ernesto Che Guevara eligió la muerte y se convirtió en símbolo. Alberto Granado eligió la vida y se convirtió en memoria. Y el mundo necesita ambos. Símbolos que nos inspiren y memorias que nos recuerden que incluso los símbolos fueron una vez humanos. La pantalla se funde a negro. Solo queda la fotografía, la poderosa Duns, 2 amigos, un destino compartido que los llevó por caminos opuestos. Y al final ambos llegaron al mismo lugar, a la inmortalidad, uno en la historia, otro en los corazones de quienes lo conocieron. Pa fin.